su participación, ¿de acuerdo? Em, entonces, tengan presente que obviamente que ustedes participen es fundamental, ¿verdad? Pero sí es importante que tengan el cuidado de su micrófono. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, ok, selección de la muestra. ¿Qué es la muestra? Ya vamos a explicarlo en un momentito, ok. Determinación del universo y la muestra, seleccionar la muestra, tipo de muestreo, las fórmulas para obtenerla. Y tendremos como final, obviamente, la presentación del bloque de aprendizaje, ¿verdad? Sí, la actividad de aprendizaje del bloque 3 que tiene que ver con la actividad evaluación acumulativa, que es lo que ustedes bien han venido haciendo, ¿verdad? En vista de que obviamente ya terminamos el bloque 3, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos para hoy. Pues así rápidamente yo les explico qué es el marco teórico. Pues bien, el marco teórico no es un copy-page, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que básicamente muchos hacen eso, ¿no? Para ir enriqueciendo un marco teórico. Si ustedes recuerdan, un marco teórico en sí se construye a partir de las experiencias que ustedes tienen, ¿verdad? Del conocimiento que ustedes tienen con relación al tema que están investigando. Es un aporte personal, ¿sí? Un aporte que ustedes van a hacer en base a su saber, ¿de acuerdo? Ahora bien, es importante también que ante ello ustedes se respalden teóricamente con estudios que hayan hecho profesionales con relación al tema que ustedes están investigando. Para ello entonces es necesario citar, ¿verdad? Y aquí es donde intervienen las normas APA, que es lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, denme un segundito, chicos, porque se me cambió la ventana acá y eso no me está beneficiando mucho. Déjenme. Gracias, Jocelyn, por su mensaje, se lo agradezco. Muy bien. A ver. Entonces, yo creo que ya están viendo mi pantalla de nuevo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Sí, Entonces, licenciado. gracias, chicos. Entonces, yo les decía, mis estimados chicos, que es importante que cuando ustedes redacten el marco teórico, definan los conceptos, todos aquellos temas que tienen relación con el tema central, ¿verdad? A eso le llamamos los subtemas. Sí, eso lo mostramos en la sesión anterior, si ustedes recuerdan. Y repito, no es un trabajo de copiar y pegar, ¿verdad? No. Es sencillamente un aporte que ustedes van a hacer en base a su experiencia, pero es importante que ustedes se fundamenten teóricamente, ¿verdad? Es decir, que de una u otra forma presenten información de estudios que han hecho profesionales con relación a esa materia, ¿sí? Algunas de las funciones del marco teórico se les apuntan acá, sin embargo, pues se las voy a parafrasear. El marco teórico, por ejemplo, ustedes tienen algunas palabras que en algún momento generan confusión. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer aquí? Pues obviamente van a tratar de darle una definición más clara de tal forma, ¿sí? Que se eviten confusiones, ¿sí? Ustedes saben muy bien, ¿ok? Hay palabras que bajo diferentes contextos tienen un significado diferente, aunque sea la misma palabra. Pues aquí lo que ustedes van a hacer es darle un uso, una aplicación a esa palabra adecuada al contexto que ustedes están utilizando, ¿verdad? De esa otra forma, entonces, lo que se busca, bien decíamos, es darle un significado específico para que no siga siendo parte de las lagunas y que generen confusión en algunos contextos, ¿verdad? ¿Sí? Acá obviamente se señalan los aspectos que deben conocerse y que se consideran como una laguna del conocimiento, ¿verdad? Es aquí en donde deben aclararse todos esos elementos, ¿ok? Por el otro lado, deben hacer o propiciar de que la persona que lea esto pueda interpretar con facilidad la idea, el mensaje, la definición de los conceptos, es decir, de los títulos y subtítulos, ¿sí? Muy bien. Entonces, esas son algunas de las funciones. Ahora, yo quiero que vean algo aquí, que vamos a ir un poquito rápido, que es el marco teórico, y para ello yo les voy a pedir que obviamente puedan ustedes ver la página. Ustedes al darle clic a esto, hay un video corto, lo voy a poner así, un poquito rápido, lo vamos a ver. Voy a quitar esta pantalla y voy a compartir el video para que ustedes puedan escucharlo, ¿sí?
Muy bien, vamos a ver aquí entonces. Un canal de YouTube para mentes curiosas y amantes de las lenguas. En el vídeo de hoy veremos qué es un marco teórico. Pero antes, dale like al vídeo y suscríbete al canal para descubrir un nuevo término o concepto cada día. Y ahora sí, vamos a ver el verdadero significado de marco teórico. El marco teórico es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de investigación, análisis, hipótesis o experimento. El marco teórico, también llamado marco de referencia, es el soporte teórico, contextual o legal de los conceptos que se utilizaron para el planteamiento del problema en la investigación. Con esta recopilación de información, también se intenta demostrar cuál es el aporte novedoso que el proyecto de investigación va a hacer en su área de conocimiento respectiva. El marco teórico también se caracteriza por definir la disciplina a la cual pertenece el objeto de estudio escogido, los conceptos relevantes y el fenómeno en que quiere profundizar o que pretende estudiar. Su importancia radica en que permite justificar, demostrar, apoyar e interpretar las hipótesis y los resultados de una investigación de forma ordenada y coherente. Además, el marco teórico nos ayuda a formular de una forma confiable las conclusiones de un proyecto o, en su defecto, replantear las preguntas con mayor profundidad. Las partes de un marco teórico pueden variar dependiendo del tipo de investigación, pero en términos generales debería estar estructurada en las siguientes secciones básicas: los antecedentes, las bases teóricas, las bases legales y las variables. Entonces, ¿cómo hacer un marco teórico? Pues no existe una fórmula única para hacerlo un marco teórico. Sin embargo, hay algunas pautas que pueden tenerse en cuenta al momento de su redacción, como por ejemplo, revisar la bibliografía, identificar las bases legales, ordenar los conceptos, evitar información de relleno, redactar de manera clara y diferenciar sus partes. Enhorabuena, ahora ya conoces el verdadero significado de marco teórico. Si tienes alguna duda o quieres que hagamos un vídeo sobre algún término en concreto, escríbelo en los comentarios y te responderemos. No olvides darle like y suscribirte al canal para descubrir un nuevo término o concepto cada día. Recuerda que el saber no ocupa lugar, así que cultiva tu mente y recoge sus frutos. Muy bien, ¿escucharon lo último? Cultiva tu mente y ¿qué dice? Y recoge Tus frutos. sus frutos. Muy bien. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, ahí tuvieron ustedes una presentación corta de lo que es el marco teórico, ¿verdad? Sí. Em, pues obviamente no me voy a decir, me voy a tardar mucho acá, pues porque ya lo platicaron, ¿verdad? Ahora fíjense que el siguiente tema que tenemos aquí es con objetivos. También ya ustedes tienen claro cómo se redactan los objetivos. Eso ya lo revisamos en su momento, ¿verdad? Sí. ¿Para qué sirven los objetivos? Sí, pues bien, aquí tiene que ver una definición, sí, que se hace con relación a esto a partir de significados.com. Y aquí dice que básicamente un objetivo de investigación es el fin o meta que se pretende alcanzar. Ese concepto ya ustedes lo tienen muy claro, ¿verdad? Ustedes están aquí por un objetivo, que es graduarse, tener un título, ¿verdad? ¿Sí? Y van tras eso. Todo lo que hacen, todo el esfuerzo que están haciendo va enfocado a alcanzar ese objetivo, ¿sí? Eso entonces básicamente es de fácil comprensión. Ahora bien, mis estimados chicos, cuando hablamos de objetivos en un proyecto de investigación, es importante que ustedes sí tengan bien presente, según Tucker en una aplicación de 2004, es que deben redactarse de forma clara, deben ser específicos, ¿sí? ¿Qué realmente quieren alcanzar? Y algo que es muy importante, deben ser medibles, ¿sí? No pueden quedar en la imaginación nada más, ¿verdad? Deben ser medibles o verificables. De lo contrario, no hay forma de que un objetivo esté correcto, ¿ok?
Por el otro lado, es necesario que el objetivo sea alcanzable. No voy a poner acá cosas como ficticias o cosas que se vean bonitas o porque se leen bonito, pero que de otra manera no se pueden alcanzar. O sea, me refiero no solo a la parte como que mental, sino que más que todo también a la parte de habilidad. ¿Sí? Cuando hablo de viabilidad me refiero que sea alcanzable desde el punto de vista legal, es decir, que se cumpla dentro del marco legal, ¿ok? Que no se violente ninguna de las normas o leyes. Me refiero también a lo que es la parte de recursos, o sea, ver que obviamente todos los recursos con los que se necesitan estén presentes y, o tengamos acceso a ellos. También la parte operativa, ¿ok? Que tengamos todos los recursos necesarios para que se pueda llevar a cabo eso de la parte operativa. Y en fin, todo eso tienen ustedes que tener bien presente. Entonces, su objetivo va a ser algo por lo que ustedes van a luchar, ¿ok? Y que pretenden alcanzar, pero sobre todo, mis estimados jovencitos, que sea fácil, ¿sí? Demostrar que es realizable, ¿verdad? ¿Ok? Y sobre todo, esto es muy importante, que en algún momento sus resultados, sus acciones se puedan medir o se puedan verificar. De lo contrario, no nos sirve para nada, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, es un espacio que ustedes tienen que ver aquí, que también cuando hablamos de los objetivos, de otra forma son la guía, es como el caminito que ustedes deben seguir, ¿verdad? Para alcanzar lo que desean. Y esto lo tienen que tener presente a lo largo del proyecto de investigación. Si en algún momento se les olvida qué es lo que pretenden hacer, se van a perder, ¿sí? Por eso es que vean, yo no sé, tal vez no el caso no sea este, pero voy a mencionar un ejemplo así como muy típico. Fíjense, dan cuenta que, por ejemplo, hay jovencitos, bueno, en el área urbana se da un poquito más eso. Hay jovencitas que son muy inteligentes, por ejemplo, em, van muy bien en sus estudios, y de repente por una u otra razón, pues desean, a veces sin graduarse, se casan y eso hace que se detenga su proceso académico, ¿verdad? Y ya no alcanzaron su objetivo. Entonces, en algún momento tenían claro qué iban a hacer, surgió una cuestión por ahí, se desviaron de lo que tenían en mente y ya no se logró el objetivo. Ese caso es similar, ¿verdad? Ustedes tienen que tener bien presente qué van a alcanzar. Si ustedes tienen que trabajar, por ejemplo, con deserción, ¿sí? Escolar, ustedes deben buscar todo lo que es enfocado a ese tema, sin tratar temas aparte, ¿sí? ¿Ok? Entonces, tienen que tener bien presente los objetivos, los van a tener en mente siempre, siempre. Por ejemplo, ustedes están acá, ¿ok? En este momento, ¿y qué es lo que tienen en mente? Graduarse. Todo lo que ustedes hagan de aquí para adelante tiene que ser en pro de eso, estudiar, prepararse, tienen que trabajar, sí, es parte de, pero no perder el enfoque, ¿verdad? Y seguir. Por muy difícil que sean las cosas, no perder, como que dice ahí, la idea de lo que ustedes están haciendo. Muy bien. Para redactar objetivos, ya lo dijimos en su momento, es importante iniciar con un verbo, ¿sí? Ok, el verbo debe estar redactado o presente en su forma infinitiva, es decir, que termine con ar, er, ir. Ok. Por el otro lado, se sugiere que para los que inician, utilicen un solo verbo. En la medida que usted se involucra con más verbos, entonces obviamente su marco metodológico tendrá que cambiar. ¿Por qué? Porque todo eso tendrá que demostrarlo. ¿Sí? Por eso yo les decía entonces un solo verbo, ¿ok? Por objetivo. Ahora bien, aquí viene la parte que también es importante. Utilizar verbos que puedan medirse y sobre todo verificarse. En otras palabras, que no propongan actividades. Sí, yo mencionaba algunos ejemplos. Por ejemplo, hablar. Hablar es un verbo, por supuesto que sí. Termina en infinitivo, es decir, ar, er, ir. Sí, hablar, correcto. Pero es una actividad que yo hago. ¿Sí? Entonces, por obvias razones, ese verbo no puede considerarse para redactar objetivos, ¿sí? Por ejemplo, yo veo a Lucía que está escribiendo. Esa es una actividad. Entonces, yo no puedo poner un objetivo, escribir.
¿sí? Es una actividad. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo medir que ella escribe o no? ¿Cómo escribe o no? No hay forma de medirlos, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver, aún así sean verbos, pero que sean actividades, correr, caminar, eh, comer, todos esos son actividades, ¿sí? Entonces, esos podrían ser objetivos si usted lo quiere ver desde otro punto de vista. Usted quiere mantenerse saludable, comer sanamente, diríamos eso, pero no para proyectos de investigación, generalmente como los dentro de la línea de investigación que nosotros normalmente hacemos, ¿verdad? Entonces tengan bien presente eso. Ahora vean, ¿ok? Evitar verbos ambiguos, por ejemplo, conocer. Este verbo, por ejemplo, Hernández Sampieri, que es uno de los máster en investigación, él lo utiliza, sí, pero muchos expertos sugieren no utilizarlo porque es difícil determinar este verbo, es difícil medirlo. Algunos dirán, sencillamente les paso una hojita y ya miro si me contesta, es porque sabe, si no, no sé, pero va más allá, tiene un fondo más que obviamente genera un poquito de complicaciones, ¿verdad? Entonces, si no sabe manejarlo perfectamente, entonces no lo utilice. Proponer tampoco funciona porque proponer es una actividad, ¿sí? Entonces, por favor, esos aspectos no los tengan presentes. Mejor dicho, tengan presentes, lo siento. ¿Alguien está intentando ingresar aún? No. Ok. Ok, entonces, Perdón, licenciado, yo había levantado la mano, creo que eso fue el sonidito que perdón, escuché. dígame entonces. Ajá. Fíjese que yo le quería preguntar, en el proyecto de extensión podríamos utilizar verbos como proponer en cuanto a, bueno, en el ejemplo de nuestro grupo en específico, nosotros queremos proponer herramientas y estrategias que pues vamos a presentar varias, pero en realidad no sabemos cuáles van a usar del todo. Entonces, nosotros pensando en esa forma de proponer, pero no sé si ahí funciona cuando ya es el proyecto de extensión o Extensión, si extensión. ahí Ujú. sí funcionaría, digamos. Sí, porque ustedes van a proponer, ¿verdad? Ustedes van a entregar un producto. Ah, ok. Ah, Ah, eso. Muchas gracias. sí, entonces ahí sí lo podemos utilizar, porque extensión, de otra manera, es devolverle a la sociedad algo de lo que ustedes tienen. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ustedes? Proponer, proporcionar, ¿sí? Por ejemplo, si algunos van a hacer por lo menos como que guías o manuales, por ejemplo, los que llevan tecnología, ¿verdad? Hay unos cursos que van a, están trabajando con eso que ya identifican. Por ejemplo, su proyecto de investigación está relacionado con las deficiencias o falta de conocimiento con el manejo de las herramientas tecnológicas. Entonces, ya en su extensión es devolver eso. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Sí, van a desarrollar un manual o una guía, ¿verdad? Y ahí ustedes ya pueden manejar ese tipo de acciones. Por eso es que vean, em, dependiendo de la naturaleza del trabajo que están haciendo, entonces así van los verbos. Pero para proyectos de investigación, eso sí es importante, ¿verdad? Porque ahí sí deben ser medibles y verificables. Pero buen punto, Claudia. Excelente. Muy Gracias. bien. Asumo que ya están trabajando su proyecto de extensión, ¿verdad? El proyecto de extensión es más sencillo, porque básicamente es solo ir haciendo pensando en qué van a entregar en base al problema que identificaron, hacer un cronograma, es mucho más sencillo, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que, miren, ustedes ya identificaron el problema de investigación, ya saben qué están trabajando, ya saben cuál es la debilidad o el problema que se manifiesta en ese establecimiento. Entonces, ¿qué van ustedes a hacer? Es ofrecerles una alternativa para mejorar o dar una solución a ese problema. Entonces, ahí sí podríamos funcionar con eso, Claudia. Ahí estamos bien, ¿sí? Excelente, muy bien. Entonces, sigo acá. Muy bien. Decíamos entonces en el objetivo general se debe indicar la idea general, ¿verdad? De lo que usted pretende alcanzar en su investigación. Y nuevamente la recomendación es utilice solo un verbo, ¿ok? Porque obviamente, les decía, en la medida que ustedes utilicen más verbos, se van a meter en una camisa de 11 varas, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque los verbos no se incluyen porque sean bonitos. Por ejemplo, algunos dicen, ¿verdad? Dice, identificar las causas y consecuencias. Causas.
y consecuencias. Ese ya es un tema amplio, porque no solo tendrán que investigar sobre las causas, sino también tendrán que investigar sobre las consecuencias. Y eso también deberá ser reflejado en su marco metodológico. Por ello, entonces, ustedes pueden elegir o identificar las causas de la deserción escolar o solo las consecuencias. Una de dos. No significa que no puedan hacerla todos, por supuesto, pero eso va a requerir más tiempo, más trabajo, más recursos, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, ¿ok? Los específicos son metas concretas, así de sencillo, ¿ok? A corto plazo que nos permiten eventualmente ir avanzando para alcanzar el objetivo general. Eso es bien importante que lo tengan bien presente. Ok, aquí viene el ejemplo de cómo evitar errores, ¿sí? Aquí se dan algunas muestras. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo algunos intentos de objetivos y que obviamente están incorrectos. ¿Por qué? Porque los verbos que están acá, sí, aunque ustedes puedan ver que efectivamente terminan en ar, ir, pero entrevistar es una actividad. Yo quiero tener información de alguien, entonces yo agarro mi cuestionario y ya llego, mire, y empiezo a preguntarle, ¿verdad? Para que me vayan respondiendo al cuestionario. ¿Qué estoy haciendo? Es una acción, ¿sí? Es una actividad, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí es importante que lo tengan bien presente. Ok. Ahora vean, entrevistar. Para dar un sentido bueno a esta actividad, entonces yo me tengo que preguntar, ¿para qué voy a entrevistar? ¿Cuál es la razón por la que voy a hacerlo? Entonces, cuando yo tengo esta respuesta, ¿para qué quiero entrevistar? Aquí es donde ya tengo una idea clara de cuál es mi objetivo. ¿Sí? Yo voy a entrevistar ¿para qué? Para identificar los signos que los padres de familia han detectado a partir de que la niña sufrió. Ese es un tema fuerte, ¿verdad, chicos? Pero lastimosamente se da, ¿sí? Bien. Entonces, yo voy a entrevistar, ¿por qué? Porque yo quiero alcanzar este objetivo, que es identificar. Miren el siguiente. También podría pensarse que es correcto. Aplicar. Pero lo mismo es, por ejemplo, aplicar es una acción que yo realizo, ¿no? Voy a aplicar un test a todos los estudiantes, dicen, ¿verdad? Y pum, le ponen el test a todos los estudiantes y ellos deben resolverlo. Esa es una actividad. Si ustedes están haciendo un examen, por ejemplo, les pasan un test y ahí están, respóndalo. ¿Ustedes qué es eso? Es una actividad, ¿sí? Entonces eso se debe evitar. La pregunta es, ¿para qué quiero hacerlo? Si ustedes dan una respuesta a esa pregunta, seguramente ya tienen entonces su objetivo, ¿sí? ¿Para qué yo voy a aplicar pruebas proyectivas a niñas víctimas de abuso sexual? Si yo tengo claro eso, ¿para qué quiero aplicar las pruebas? Entonces, ¿para qué? Para describir los rasgos. Entonces, aquí sí, vean, se da fácilmente ya la idea de lo que debe tomarse como objetivo. Entonces, por favor, estos verbos sí tenganlos presentes y cuidado con estos, ¿verdad? Los cuales no se sugieren que ustedes utilicen para redactar objetivos. Entonces, eso sí tenganlo bien presente, por favor. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a seguir con el tema y yo les quiero presentar una tablita. Estas tablitas normalmente las van a encontrar en internet. Algunos dirían, ay, ¿qué verbo yo voy a utilizar? Pues es que no me da, dicen ustedes, no me acuerdo, no lo puedo tener presente, no doy. Entonces aquí yo les presento una tablita, ¿sí? Los verbos para objetivos generales pueden ser estos, ok. Pero yo puedo utilizar el que yo quiera, no, depende qué es lo que voy a investigar. Por ejemplo, si mi interés es describir los rasgos que presentan los estudiantes, ¿sí? Que han sido víctimas de acoso sexual, digamos, o acoso psicológico, lo que ustedes quieran. Describir los rasgos de estudiantes, obviamente ya delimito, ¿verdad? De la Universidad X que han sufrido acoso, eh, digamos, escolar, digámoslo. Entonces, mi objetivo es describir. Ah, fácil, voy a agarrar el primero, porque como está aquí dentro del rubro de los objetivos generales,
Entonces voy a agarrar el primero, calcular. ¿Es funcional este verbo? Si mi intención es describir, calcular, ¿funcionaría? Les pregunto. Calcular tiene que ver más que todo con números, ¿verdad que sí? Y recuerden que mi intención no es hablar de números, sino hablar de categorías, de atributos, de cualidades, de características. Es por ello que no van a agarrar el verbo que se les ocurra, ¿sí? Entonces tienen que ustedes buscar un verbo que de una u otra manera permita, ¿sí? O muestre, los dirija, los lleve a alcanzar un objetivo, pero acorde a lo que ustedes quieren hacer. ¿Sí? Entonces, por favor, tengan presente que se les ofrecen alternativas, pero eso significa que usted tendrá que analizar a ver cuál de estos le va a dar el sentido que usted necesita. Aquí se presentan otros. Ojo, algunos verbos que se encuentran en las tablas aquí de los objetivos específicos, sí, ustedes dirán decir, ah, pero entonces estos solo pueden ser dentro de los específicos. No, usted en algún momento puede poner, por ejemplo, establecer como objetivo general. Por supuesto que lo puede hacer, ¿ok? Pero es obvio que usted para llegar a establecer algo, primero tiene que identificar, tiene que definir, tiene que identificar, tiene que analizar, tiene que categorizar. Miren, todos los verbos que a mí se me vinieron que pueden ser funcionales para verbos o para objetivos específicos. Para yo establecer las causas por las cuales existe deserción escolar, ¿sí? Escuchen bien, ese es mi objetivo general, solo se me está ocurriendo, ¿verdad? Para yo establecer las causas, no voy a decir causas y efectos porque ya me meto a camisa de once varas, no sé si me voy a entender, ¿sí? Una cosa, la otra, porque si no, significa que mi trabajo va a ser mucho más amplio, ¿verdad? Entonces, vean, aquí establecer las causas, hasta ahí, por las cuales se manifiesta la deserción escolar en el establecimiento X, ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, para yo establecer las causas, primero, lo primero que voy a hacer es eh, definir, o mejor dicho, identificarlas, ¿verdad? Las causas. Luego de identificarlas, las voy a definir para que se entienda y se quede claro en qué consisten cada una de esas causas. Después de esa, las voy a categorizar. Podría ser clasificar también. ¿Sí? Podría ser categorizar, puede ser económicas, familiares, migración, ¿ya? Sí, eso lo voy a hacer en el marco metodológico. Y pues obviamente después las voy a identificar y ya sé cuáles son, ¿verdad? Entonces, ahí yo puedo ya tener una idea de los verbos, pero ojo, en ningún momento yo mencioné, por ejemplo, una cuestión como un verbo evaluar, ¿sí? No mencioné esto porque no me sirve para alcanzar mi objetivo general, en este caso sería determinar. Entonces, eso es importante que lo tengan bien presente, ¿ok? Lick, ya que se tocó el tema del proyecto de extensión, tenemos una duda. ¿Hay fechas específicas para realizarlo o no? ¿Con nosotros? Sí, es importante que ustedes ya vayan caminando en eso, ¿verdad? Con relación a lo que es el proyecto de extensión. En la sesión anterior, yo toqué los primeros pasos ya del proyecto de extensión, ¿verdad? Y es importante que ya vayan caminando con relación a eso. ¿Sí? No sé si lo recuerdan. ¿Quiénes recuerdan que ya le dimos, ya tocamos el proyecto de extensión? Pueden levantar la manita virtual si lo recuerdan. Muy bien, gracias chicos. Sí, vean, es importante que vayan avanzando ya en eso. Ustedes ya tienen la plantilla, solo vayan colocando la información que se necesita. El proyecto de extensión es mucho más sencillo, a excepción de los objetivos, ¿verdad? Que ustedes tienen que tener en mente, que preguntaba Claudia en su momento. Pero lo demás, básicamente, son eh, explicaciones de lo que ustedes van a ir haciendo, las actividades que van a ir haciendo para llevar a cabo todo eso. Es mucho más fácil, ¿verdad? Pero sí, obviamente vamos a tener un espacio para eso, ¿sí? Entonces, por favor, vayan avanzando en eso y en su momento, pues entonces ya le daremos un momento más específico a eso, ¿sí? Bien.
Entonces aquí tenemos básicamente, dígame, Dulce. Sí, licenciado, disculpa, es que fíjese que nuestro grupo tiene esa duda. Entonces, más que todo es como para saber en qué fechas es que nosotros debemos de ir al estadio. Bien, pues miren, la idea es que primero Dios, no más tarde de 3 semanas, nosotros terminemos el proyecto de investigación, ¿sí? Y ya lo de extensión va a ser mucho más sencillo. Entonces, paralelamente, estaríamos terminándolos en ese tiempo, ¿sí? Gracias, licenciado. Sí, muy bien. Entonces, sí, dime, Claudia. Licenciado, y digamos que esto tendría que estar terminado los dos proyectos a finales de abril, ¿no? O la 1 de mayo, más o menos, Más o como para menos. tener un... Ujú. Por Ah, eso es ok. que nos queda abril, básicamente. Y noten algo, y aquí va a haber una invitación especial para ustedes, ¿verdad? Que de una manera o sí tenemos que hacerlo. La próxima semana no van a haber clases, ya lo sabían, ¿verdad? Qué lujo, playa, arena, mar. Bien, pero vean, yo los quisiera convocar una tarde-noche. Yo la vez pasada les mencioné eso, pero tuvimos inconvenientes, entonces esta semana sí, será de carácter voluntario, obviamente, ¿verdad? De carácter voluntario, pero esta semana sí no podemos dejarla pasar, porque si se dan cuenta, en las sesiones no nos queda tiempo para abarcar todo eso. Tenemos que abarcar la temática, explicar la temática, discutir la temática. Fijamos día de una vez, así no quedamos en stand-by. ¿Les parece martes por la noche? ¿Sí? Muy bien. Sí, Bueno, está bien. entonces, el martes por la noche va a ser pura y propiamente proyectos. ¿Sí? Vamos a hablar de los proyectos. Como no tenemos problemas con el tiempo, entonces nos vamos a conectar y ahí vamos a hablar de los dos para darle continuidad y que ustedes de una u otra manera pues aprovechen sus vacaciones, pero también pueden ir avanzando en estos proyectos, ¿verdad? Porque como bien dijo Claudia, a mí me gustaría terminar esto en abril, ¿sí? Para que ya en mayo ustedes tengan, ya me gustaría mostrarlas antes de mandarla con los demás profesionales, ya la lista con la nota respectiva sobre 35 puntos que me corresponden, ¿verdad? ¿Sí? A esos 35 puntos, el resto de docentes le van a sumar los 65 puntos y con eso ya ustedes tendrían los 100 puntos. Entonces no me gustaría correr al final y luego pues obviamente Dios guarde, imagínense mando la lista sin la presencia de uno de ustedes, pues sería una pena perder esos 35 puntos, ¿verdad? Entonces, generalmente yo antes de compartir los documentos siempre les invito a una sesión para que lo veamos, lo analicemos. Ustedes me digan aquí falta, esto está pendiente, se corrige antes de mandar. Sí, ahora bien, si hablamos del martes, yo les diría que por la noche, pero una hora específica. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, ¿verdad? Trabajan muy fuerte y sí les cuesta un poco. Igual en mi caso a veces también es un poco cansado porque son horarios o son días realmente hábiles, ¿verdad? Sí, para trabajar. ¿Les parece a las 8:30 de la noche? Porque algunos viajan a su trabajo en el tráfico, mayormente ustedes que viven en el pueblo grande, dicen por ahí, ¿verdad? Sí, cuando salen del trabajo, miren, cuando yo tengo que viajar allá, oigan, es terrible. A partir de las 4 de la tarde, correr en esas calles, mejor dicho, es imposible, porque se va más lento que caminar. Dicen por ahí, a vuelta de rueda, el pobre carrito, ustedes. Fíjense que a veces yo tengo que viajar porque, como bien saben, yo soy del interior del país. Desde Jutiapa a la entrada de la capital, yo hago alrededor de 2 horas, ¿sí? Cuando ya voy entrando a la capital, dije, "Oh, ya llegué". El detalle es que de la entrada, imagínense ustedes ahí por donde está la cuchilla, más o menos. Para la zona uno me llevo otras 2 horas y media en ese pedacito. No, es terrible, es terrible. Esas calles se congestionan mayormente en los horarios de la mañana, ¿verdad?
¿qué? 6, 7 de la, 8 de la mañana. Y obviamente por la tarde, cuando ya todo el mundo sale, 3, 4, 5, 6 de la tarde es terrible, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que viajar, normalmente mejor madrugo para pasar ese espacio antes de que empiece la hora pico, ¿verdad ustedes? Y aunque llegue a dormir en el carro un rato allá en la oficina, pero llegar antes. Sí, entonces, pensando en eso, ya, sí, Gustavo. Jutea para la cuna del sol. Ya, ojalá un día puedan venir por acá. Pero no los voy a invitar yo a comer. Ustedes deben traer las hamburguesas para acá y me invitan a mí. Yo les voy a invitar a una Coca-Cola en vidrio, bien fría. Sí, de esas botellitas de a 2.50. Ah, muy bien, sí, es cierto. Así es, Mauro, Pepe Panes. Aquí son muy Hablábamos entonces de los verbos, ¿ok? Es importante que tenga presente cuál es su objetivo, el general, qué es en sí, en términos general, lo que quiere alcanzar, y a partir de ahí, usted elija los verbos que le permitan ir construyendo, como subiendo la escalera, ¿verdad? Para llegar a alcanzar el objetivo general. Entonces, aunque aquí están clasificados como para objetivos generales y específicos, no significa que no se puedan utilizar en diferentes lados, ¿verdad? Todo depende, en diferentes lados, perdón, todo depende cuál es el objetivo neto, el objetivo, el macro objetivo que ustedes quieren alcanzar. ¿Ok? Muy bien. Ahora vean aquí, si se dan cuenta, ya se nos está yendo mucho tiempo, entonces no nos va a quedar tiempo de ver propiamente los proyectos. Pero como ya quedamos que para el martes, entonces ya no vamos a estar corriendo tanto, ¿verdad? ¿Sí? Manejo y formulación de objetivos y de hipótesis. ¿Qué es la hipótesis para ustedes? A ver, ¿qué es una hipótesis para ustedes? Sin pena, no tengan miedo. Es una posible respuesta. Exacto, bien dicho. Supuestas teorías. Sí, la hipótesis no es más que una respuesta provisional, ¿verdad? A la pregunta de investigación. Ahora vean, la hipótesis es mi guía. Cuando yo trabajo dentro de un enfoque cuantitativo o mixto, ¿sí? Generalmente yo voy a trabajar con hipótesis. La hipótesis se convierte en mi guía, ¿sí? Es lo que yo quiero demostrar, es la respuesta al problema que se está dando. Y lo que yo busco es demostrar realmente, ¿sí? Que esa es la razón, la causa o circunstancia, ¿verdad? Esa es la hipótesis. Ahora vean aquí, ¿qué diferencia tienen los objetivos generales con investigación cuantitativa y cualitativa? Ahí aquí viene otro aspecto que ustedes deben tomar bien en cuenta. Ok, los objetivos generales con los específicos tienen su diferencia, porque hablando del punto de vista en una investigación cuantitativa y cualitativa, si hablamos de cuantitativa, mis objetivos van a utilizar verbos más encaminados a la parte numéricas, a la parte de cálculos, a la parte de, ¿qué les puedo decir? Aspectos más cuantitativos, definitivamente, ¿no? Mientras que si hablo de cualitativos, los verbos que van a utilizarse van a ser más como todo de establecer, identificar, definir, ¿sí? Porque son categorías. Pero voy a ver, vamos a poner el video así brevemente y espero que lo puedan ustedes ver acá. Voy a quitar mi escritorio este. Vamos a ver aquí y voy a presentar la imagen. Vamos a ver aquí si me deja cargar. Ok. Vamos a ver si nos deja aquí. Los significados y las conexiones de estos. Ahora veamos un ejemplo. En el caso de Vamos a ver aquí. Hola, soy Cristian Pérez y hoy hablaremos de cuál es la diferencia entre el objetivo general en investigación cuantitativa y cualitativa. En primer lugar, tenemos que saber que el objetivo general es una forma de expresar o de formular el objeto de estudio. El objeto de estudio es la declaración
de qué es lo que se va a investigar en el estudio y es básicamente una decisión del investigador. Él, entre todos los vacíos de conocimiento que ha levantado desde su marco referencial, elige uno que es el que va a abordar en la investigación. Ese es el objeto de estudio. Ahora, ¿qué es el objetivo general? El objetivo general es una formulación estructurada, conceptual aunque operativa y auditable del objeto de estudio. Esto implica que tiene un formato y una organización en particular que permite clarificar 4 elementos que veremos más tarde. Además, es conceptual. Eso implica que no tiene incorporadas las decisiones metodológicas del estudio, no se refiere a características específicas de la muestra ni los instrumentos que van a ser utilizados, a no ser que el estudio sea psicométrico y el instrumento sea en sí mismo algo que se va a estudiar, ni tampoco tiene especificaciones como los rangos de edad, ni tampoco tiene aclaraciones entre paréntesis. Sin embargo, aunque es conceptual, es operativa, por lo tanto le permite al investigador saber exactamente qué es lo que quiere estudiar. Y también es auditable. Eso significa que cuando alguien está leyendo un proyecto de investigación, puede ver si efectivamente la metodología corresponde con esta declaración del objetivo general de aquello que se quiere estudiar, y si alguien ya al final del estudio está leyendo los resultados o la discusión, puede saber si estos efectivamente responden a aquello que estaba declarado en el objetivo general. Ahora, ¿qué elementos tiene que incorporar el objetivo general? 4. Fenómenos, casos, contexto y alcance. El fenómeno se refiere a qué se va a investigar. Y en investigación cuantitativa es lo que conocemos como variables. En investigación cualitativa no existe mucho consenso, se les llama factores, fenómenos o categorías de análisis, y nosotros en este curso vamos a utilizar el concepto de categoría. Ok, quiero que vean algo ahí. Ahí habló de algunas cuestiones que se deben considerar, ¿verdad? Variables. Esto estamos cuando hablamos bajo un enfoque cuantitativo. Y categorías cuando hablamos bajo un concepto o un enfoque cualitativo. ¿Sí? ¿Qué son variables? Pues obviamente son elementos susceptibles de cambios, ¿verdad? Sí, pero ya ustedes lo van a ver más adelante. De análisis. Los casos se refiere a qué o quiénes van a ser investigados, el contexto a dónde y cuándo se va a realizar la investigación y el alcance se refiere a hasta dónde llegará la producción de conocimiento. Esto implica si va simplemente a quedarse en la descripción de un fenómeno, si se va a establecer relaciones o si estas relaciones van a ser causales o comprensivas del fenómeno. Vamos a ver en qué se diferencia cada uno de estos elementos entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. En primer lugar, veamos las diferencias en cuanto al fenómeno. En investigación cuantitativa, como ya lo dijimos, el fenómeno se denomina variable y un estudio puede tener una variable o muchas variables a la vez. Pero estas variables tienen que estar formuladas o conceptualizadas de tal forma que la variación dentro de los valores de esta sea simple. Dentro de una variable, los valores pueden variar en términos de ausencia o presencia de algo, por ejemplo, fui o no fui a clases, en términos de modalidad, por ejemplo, soy hombre o soy mujer, estudio en una universidad pública o en una privada, o de intensidad, de menos a más algo, por ejemplo, de menor edad a mayor edad, de menor rendimiento a mayor rendimiento, de menor satisfacción a mayor satisfacción. Sin embargo, la categoría de análisis en investigación cualitativa está compuesta por significados, que son heterogéneos entre sí y que además se conectan de maneras bastante impredecibles. Por lo tanto, la categoría de análisis incorpora los significados y las conexiones de estos. Ahora veamos un ejemplo. En el caso de las variables podemos considerar aprendizajes logrados y las opciones que tenemos es medir el aprendizaje logrado a partir del rendimiento, por ejemplo, qué tanto el sujeto se acerca a aquello que se suponía que debía aprender durante un curso, por ejemplo, o en términos de logrado o no logrado, si el sujeto ha logrado lo que se esperaba o no. En ambos casos se tiene que tener un referente preexistente. En el caso de una asignatura, por ejemplo, están los resultados de aprendizaje establecidos en el programa que definían qué es exactamente lo que el sujeto. Bien, el video, si ustedes se dan cuenta, dura aproximadamente 17 minutos. Sí, no lo voy a poner a lo largo porque obviamente lo voy a aburrir y no esa es la idea, ¿verdad? Pero sí es importante que en su momento libre ustedes le puedan dar un vistazo, ¿de acuerdo? Para que puedan entenderse un poquito mejor. Ahí se hablaba de dos conceptos importantes, variables y categorías, ¿sí? Dentro de lo que es un enfoque cualitativo, vamos a hablar de categorías, ¿sí? Mientras que son variables aquellos que vamos a enfocar dentro de los aspectos cuantitativos. En la medida que ustedes vayan viendo el video, ustedes van a entender más al respecto sobre de qué se trata ese asunto, ¿verdad? Y seguramente les va a servir de gran utilidad. Algunos autores les comento, básicamente cuando hablan de variables no hacen una clasificación indistintamente como lo hacía él con relación a que variables puramente a investigaciones cuantitativas y categorías de investigaciones cualitativas. ¿Verdad? No lo dejan pronunciar así, sino que lo dejan de un término como variable, de un término general, porque variables también pueden ser conceptos, pueden ser aspectos de ese tipo, ¿verdad? Pero, te repito,
enriquezcan su conocimiento a partir de teoría y diferentes puntos de vista de autores, ¿verdad? Sí. Cómo lo conciban al final no va a generar ningún inconveniente. Lo único que sí deben tener claro es cómo van a redactar objetivos desde un enfoque cuantitativo y cómo lo van a hacer desde un enfoque cualitativo y sobre todo los verbos que ustedes pueden utilizar en cada uno de ellos, ¿verdad? Eso es fundamental. Muy bien, ahora vamos a darle continuidad a esto y aquí tenemos entonces objetivo de investigación, objetivo general y específico. Aquí está la taxonomía de Bloom. Esto es muy importante que los tomen en cuenta. Voy a poner un poquito este video, ¿ok? Para que ustedes puedan ver eso. Solo se lo voy a mostrar así rápidamente para que tengan una idea, ¿sí? Vamos a ver acá. Bien, es un gusto, es un placer para mí estar acá nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a hablar de lo que son los objetivos de la investigación. Empecemos definiendo que objetivo es sinónimo de meta, es decir, aquello que se aspira a lograr o alcanzar. En este caso, se refiere a meta en términos de conocimiento, es decir, los conocimientos que el investigador se propone obtener. En este orden de ideas, tenemos el objetivo de investigación, que es un enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer para responder a un problema planteado. Luego vamos a ver cómo transferimos precisamente desde el tema hasta los objetivos y cómo desagregamos esos objetivos para realmente cumplir o alcanzar lo que deseamos hacer. Existen características de los objetivos de investigación. Indican los conocimientos que serán estudiados, Muy bien. precisan las Lo voy a dejar variables. ahí. Dura aproximadamente 11 minutos el video, insisto. No es la intención acá que nos pongamos a ver videos, ¿verdad? Porque el tiempo no nos alcanza. Pero sí es importante que se den cuenta que hay mucha información que en su momento a ustedes les va a ser de mucha utilidad para poder determinar y redactar objetivos de manera correcta, ¿verdad? Aunque en una de las sesiones anteriores ya vi algunos trabajos y los objetivos estaban muy bien, si ustedes lo recuerdan, pero no está de más acá entonces que le den un feedback a estos elementos, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a mostrar nuevamente mi pantalla y vamos a dar continuidad acá al tema. Muy bien. Ok. ¿Qué es un objetivo de investigación? Pues bueno, entonces ya lo conocen. Ahora, la pregunta de investigación, ¿sí? Cuando hablamos de una pregunta de investigación, ¿qué es y cómo realizar correctamente una pregunta de investigación? Sí, escuché que aquí algo sonó, no hay nadie en espera, no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí entonces? Decía, pregunta de investigación. Vamos a ver entonces a qué se refiere la pregunta de investigación y le voy a dar clic a este enlace para ver qué tenemos aquí. Este dura alrededor de 6 minutos. Déjenme ver aquí el otro. Bien. Ok, bueno, un minutito. Voy a mostrar el video. Si ustedes se dan cuenta, aquí abrí el segundo enlace. Este enlace que se muestra aquí en la presentación, ¿verdad? Es este. Aquí ustedes pueden tener un poquito más desde el punto de vista teórico. Pregunta de investigación, ¿qué es y cómo realizarla correctamente? Y aquí se le va diciendo qué es, ¿ok? Cómo se va a ir haciendo, tipo de pregunta de investigación, cuantitativa, ¿sí? Cualitativa, ¿se dan cuenta? Y los métodos mixtos. Los métodos mixtos es cuando fusionamos tanto la cualitativa como cuantitativa. Entonces, esta información les va a parecer muy importante, también la pueden leer, ¿de acuerdo? Ese es un documento y aquí tenemos un video, ¿verdad? Que dura alrededor de 6 minutos, ¿ok? Nuevamente, vean, mi interés no es ponerlos a ver videos, como les digo, pero sí introducirlos para que ustedes con un poquito más de tiempo
puedan leerlo sin novedad, ¿verdad? Y por favor, estoy seguro que eso les va a servir muchísimo para enriquecer su conocimiento. Entonces, vean por favor acá, mis estimados compañeros, vamos a ver qué dice una parte nada más del video. Bien. Creo que me pasé de- Bueno, había una lista que se estaba marcando aquí, que es la que yo quería parar cuando llegó ahí, pero en fin, ya se me perdió por aquí, ¿verdad? Creo que, a ver, no, estaba antes por aquí. Ok, aquí estaba. Eso es lo que quería mostrarles, ¿verdad? Aquí, esos elementos de la pregunta de investigación, mire, indica con claridad qué información ha de obtener el investigador para resolver el problema, ¿sí? Pero hay una parte que sí aquí al final delimita, es decir, que de otra manera caminamos en pro de demostrar esto, ¿verdad? Lo que es la hipótesis es un elemento que obviamente está muy y estrechamente relacionado con la pregunta de investigación. Tengo mi pregunta. ¿Por qué se manifiesta la deserción escolar en los estudiantes de la escuela tal, tal, tal? Mi hipótesis entonces va a buscar dar respuesta a esta pregunta. Esta pregunta debe ser muy clara específicamente. ¿Qué tal si yo digo, cuáles son las causas por las cuales existe deserción escolar y inmigración por parte de los estudiantes? Y ahí me estoy metiendo a otro aspecto también más amplio, ¿verdad? Entonces, es importante que se delimite exactamente qué se busca y en base a eso, pues también se le genera la hipótesis, ¿verdad? Tratando de dar respuesta únicamente a los aspectos que la pregunta de investigación te está proponiendo. Y se dan cuenta más adelante hay información bien importante. Sí, yo no obviamente no lo voy a poder todo porque el tiempo aquí nos queda muy, muy cortito. Pero ustedes, por favor, tomen en cuenta, aquí miren algunas características. Miren, preguntaba base obligatoria, es cómo se inicia la pregunta. ¿Cómo se inicia la pregunta? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Será? ¿De qué manera? Si se dan cuenta, cuando ustedes preguntan de esta forma, son preguntas abiertas, ¿verdad? No cerradas. En un proyecto de investigación, no se preguntan sencillamente, por ejemplo, ¿te gustan las manzanas? Esa es una pregunta cerrada, porque la respuesta sencillamente va a ser sí o no. ¿Me voy a entender? Entonces, aquí se hacen preguntas abiertas. Por ejemplo, yo voy a iniciar la pregunta con ¿cómo? ¿Cómo te gustan las manzanas? Entonces, ya aquí usted me tendrá que decir, bueno, me gustan frías, me gustan picadas, me gustan verdes, me gustan maduras. Tomen en cuenta que las preguntas generalmente inician con una pregunta generadora, que son las que se muestran acá. Ustedes, por favor, observen en su totalidad este video por cuestiones de tiempo y lean esta información y seguro que le va a ser de muchísima utilidad, ¿verdad? Eh, dígame, Cristian, veo su mano levantada. Cristian, No, licenciado, perdón. ok, no tenga pena. Muy bien, entonces vean, por favor, espero que en este momento ya todos hayan registrado su asistencia, no lo olviden, por favor, ¿eh? ¿De acuerdo? Es importante que lo realicen. Muy bien, entonces seguimos aquí. Muy bien, por favor lean esto y aquí ya viene lo que es la selección de la muestra, determinación del universo y
la muestra, selección de la muestra. ¿Ustedes saben qué es la muestra, chicos? ¿Pueden decirme qué es la muestra? ¿No? Es como la comprobación de lo que hemos investigado. ¿Cerquita, cerquita? Es Muy bien, es como un porcentaje que se toma es un de porcentaje. Muy bien, muy toda la bien, investigación para determinar las hipótesis. muy bien. Les voy a explicar así de manera muy rápida, aunque ustedes van a poder leer esto, ¿verdad? Este documento, sí que se presenta aquí. Ah, bueno, no estoy compartiendo mi pantalla, creo. Ah, bien, estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, tipo de muestreo, ¿cuáles son? Bueno, pues hay dos tipos de muestreo, está el probabilístico y el no probabilístico, ¿sí? Cuando hablamos del probabilístico, por ejemplo, aquí está, ¿sí? Se subclasifica en muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado o por conglomerado. Si hablamos de un tipo de muestreo, ¿sí? No probabilístico, pues tiene que ver por conveniencia, deliberado, crítico por juicio o muestro por cuotas. Si leen esto, lo sé que les va a ser de mucha utilidad, pero yo lo que quiero es énfasis y es explicar realmente qué es una muestra, qué es una población. Te lo voy a tratar de dibujar acá. Están viendo mi escritorio, ¿verdad? Bien. Generalmente cuando yo voy a hacer una investigación, ¿sí? Yo debo conservar y tener en mente muchos elementos, sobre todo los recursos que dispongo, ¿sí? Por ejemplo, si mi investigación es muy amplia, tiene un tema muy amplio, entonces, por lo tanto, a mí me gustaría abarcar la cantidad de personas que mayor sea posible, pero los recursos no me alcanzan. Entonces, digamos, a todas las personas que yo quisiera tomar en cuenta son este grupo que voy a poner aquí. Estas personas tienen las mismas características, tienen el mismo problema, tienen la misma situación que viven en común. A todos ellos, ¿sí? Todos ellos son mi población, ¿sí? Imagínense que mi población sea la ciudad capital, ¿sí? Todos estos son personas y a todos yo los quisiera entrevistar. Imagínense, todos estos aquí son personas. Ok, pero luego me doy cuenta que toda la ciudad capital es demasiado y yo obviamente no puedo entrevistarlos a todos porque no cuento con los recursos. Entonces, para este efecto, entonces yo voy a trabajar con una muestra. ¿Y qué es la muestra? Pues únicamente es un subgrupo, ¿sí? De la población. ¿Ok? Hay diferentes formas para yo elegirlo. Por ejemplo, supongamos que aquí está la zona 1, por aquí está la zona 2, por aquí está la zona 3, ¿ok? Por aquí está la zona 5, anda por aquí. Por la zona 7 está más que todo por este lado. La zona 9 anda por aquí. La zona 11 anda por aquí. Muy bien. Aquí ya tenemos, bueno, para hablar aquí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya tengo la zona 4. Muy bien, por aquí anda la zona 10. Muy bien. Sí, en fin, todo esto de una otra manera en la capital, pero es demasiado grande y yo no cuento con los recursos para trabajar. Entonces, vengo y determino una muestra. Dependiendo la profundidad del estudio, yo puedo trabajar con una muestra no probabilística o probabilística. Pero si voy a trabajar con una no, con una probabilística, voy a explicar qué es eso. Una muestra, sí, desde el punto de vista de un tipo de muestreo probabilístico, escúchenme bien, probabilístico, significa que todos los elementos que son parte de mi muestra, o de mi población, perdón, todos los elementos o todas las personas que son parte de mi población tienen la misma oportunidad de ser electos para que sean parte de mi muestra. Para eso, por ejemplo, hay diferentes formas de elegirla, ¿verdad? Una de esos, por ejemplo, yo pongo, ¿verdad? A la zona 1 le pongo el número 1, a la zona 2 le pongo el número 2, a la zona 3 le pongo el número 3, a la zona 4 regreso al número 1, a la zona 5 le pongo el número 2, a la zona 6 el número 3, a la zona 7 regreso al número 1, a la zona 8 el número 2, zona 9 el número 3, a la zona 10 regreso al 1. Entonces solo tengo 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? A todos estos les asigné un número y todos tienen la probabilidad de ser parte de mi muestra.
Pero entonces, ¿qué yo hago? Bueno, voy a elegir solo aquellas zonas que tienen el número 2, por ejemplo. Entonces, yo ya sé que va a ser la 2, que va a ser la 5, que va a ser la 9 por ahí, y que todas las demás ya no van a ser parte de mi muestra, pero les di la oportunidad de ser parte de ella. ¿Me voy a entender? Que a partir de un sistema no se tomaron en cuenta, pero no dependió de mí, sino a partir de un conteo. Eso es el probabilístico. Todas tuvieron la oportunidad de ser parte de mi muestra, sin yo poner en práctica mi punto de vista o mis deseos. ¿Ok? Ahora, la no probabilística significa que no toda la población, no todos los elementos tienen la oportunidad de ser parte de mi muestra. ¿Por qué? Porque aquí ya establece mi juicio personal, mis intereses, mis conveniencias. Voy a regresar aquí, por ejemplo. Yo digo, si yo vivo por esta área, entrándole más o menos por aquí está, digamos, Vista Hermosa, ¿verdad? Digámoslo aquí. Yo vivo aquí en la ruta que viene de Jutiapa, digamos por acá, pero yo vivo por aquí. Ese es el punto donde yo vivo. Entonces, les pregunto, ¿a mí me conviene ir a trabajar hasta aquí a la zona 11 o me conviene trabajar con la zona 10? Les pregunto. La zona 10. Ok. Entonces, a eso se le llama tipo de muestreo no probabilístico y por conveniencia. ¿Por qué? Porque no le estoy dando la oportunidad a todos de ser parte de estos, sino que solo aquellas que me conviene. Entonces, la población es el todo. Todos ellos tienen el mismo problema, ¿ok? Entonces, repito, la población es esto, es el todo. Y mi muestra es este subgrupo que yo elegí del todo para trabajarlo. ¿Me doy a entender, chicos? ¿Pregunto? Sí, Lick. Muy bien. Ahora bien, gracias, chicos. Así es como funciona básicamente en los proyectos de investigación, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza de estudio, se trabajan. Por ejemplo, hace poco ustedes estuvieron escuchando frecuentemente la investigación que se estaba llevando con relación al COVID-19. ¿Verdad que sí? Les pregunto, ¿creen que para llegar a la vacuna trabajaron con todos los seres humanos del mundo? Les pregunto, ¿a ustedes les metieron a un laboratorio y le sacaron saliva y le hicieron pruebas de presión para llegar a obtener esa prueba o esa vacuna? No. No. ¿Cómo trabajaban con esos? Con muestras. Si ustedes recuerdan, hubieron tantos voluntarios, ¿verdad? Para inyectarles una vacuna y ver cómo evolucionaban. ¿Escucharon algo de eso? Pues en fin, son muestras, esas son muestras. Son grupos para ver se desenvuelven. Algo que tiene que ver la muestra tiene que ser representativo. Es decir, que los resultados que yo obtenga a partir de trabajar con este grupo de personas, que no es toda la población, sean lo más cerca posible a la realidad, como que yo trabajara con toda la población. ¿Sí? Así es, Francis. La muestra es solo una parte de la población. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, trabajaron con un grupo de personas y los síntomas que ellos presentaban, sabían de que si le pasaba lo mismo a todos los seres humanos, iban a tener los mismos síntomas. Entonces, cuando encontraron la cura con estos poquitos, ya se dieron cuenta que esa misma le iba a servir a toda la humanidad. Entonces, esa es la representatividad de los experimentos que hacen a partir de una muestra, que se pueden generalizar. Es decir, que los resultados que se dieron con este pequeño grupo muy cercanamente posible van a ser los mismos resultados que se le den a toda la población. Por eso es que ya ahora la mayoría de ustedes ya les pusieron la vacuna, ¿verdad? Porque ya obviamente se trabajó con un grupo de personas en los que ya se experimentó esto. Entonces, eso es lo que tienen que ver, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ustedes por favor participen en eso. Hay diferentes formas para yo clasificar la muestra, mayormente, o para calcularla, y aquí se les presenta algunas de las fórmulas. El curso no propiamente es de fórmulas, sino yo se les mostrará a despejarlas, ¿verdad? Pero aquí tenemos
¿Cómo calcular la muestra? La N representa la muestra, ¿ok? Y la N mayúscula, bajo algunos autores, representa la población, ¿ok? Entonces, ¿cómo calcular la muestra a partir de una población fin de 10 millones de personas? Yo la conozco, conocida. Por ejemplo, yo voy a siento con una serie de personas, pero yo desconozco el número de personas que conforman la población. Entonces, hay una fórmula de ellas. N de verdad es la población por Z es el valor de confianza, ¿sí? Y usted va a ver ahí algunos valores que posteriormente se van a dar más en algún momento que ustedes estadística, ¿verdad? Por ahora, pues yo no puedo explicar esto porque no estoy, solo se las muestro para presente. Se le terminar el universo a diferentes opciones. Por ejemplo, aquí realizar la fórmula ahora lo puedo hacer por medio de words. Por ejemplo, cómo hacerlo o cómo calcular la muestra. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a habilitar esta, por ejemplo, aquí, y quiero que se abre aquí. Ok, te muestreo cuáles son, y si se dan cuenta, aquí hay algunas opciones, pero hay un espacio en donde ya se viene para calcular. Ok, ahí me ve, muestro, aquí está, tamaño de la muestra. Muy bien, entonces, abrir aquí, datos, por ejemplo, calcular la muestra. Muy bien, vamos a ver aquí si me lo da, muy bien. Ay, estas cookies, si no me gusta que abran las cookies, rechazar todas. Muy bien. Fíjense, pues, calcular